Te doy la más cordial bienvenida. Vamos a hablar acerca de un tema de reflexión para cada uno de nosotros. En el círculo cristiano pocas veces se habla acerca de este tema, pero es importante ahondar en él porque con ello vamos a considerar y vamos a tener logros en nuestro desarrollo. Y quiero hablar específicamente de la integridad. La integridad es uno de los temas más ignorados en la actualidad. De hecho, se hablan de muchos temas que con mucha facilidad se explotan, que tienen mucho auge dentro de los círculos cristianos o dentro de lo que se llama pueblo de Dios. Pero a veces la integridad brilla por su ausencia, como enseñanza y obviamente también como resultados físicos o morales en la vida de la persona. La definición de integridad es la cualidad de una persona que actúa con honestidad, rectitud y coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Incluso cuando nadie lo observa, ya es un tipo de vida, es una calidad de vida la que tiene. En resumen, la integridad es actuar de acuerdo con los principios y valores éticos, siendo honesto, responsable y coherente con todas las situaciones. Ahora, ¿por qué digo que es un tema ignorado o de poca influencia en el círculo religioso cristiano? Porque obviamente es muy notorio, el mundo cada día está más estropeado y menos anhelante de voltear los ojos a Dios. Pero no es porque Dios les haya fallado, sino más bien porque la humanidad pone su mirada a veces en lo que se dice ser pueblo de Dios, y muchos de ellos no han tenido verdaderamente esa calidad que los puede llevar a ser deseosos, o a la gente que los ve puedan desear ser igual a ellos. Entonces yo quiero que pongamos mucha atención, porque hablar de integridad es de mucho beneficio para los seguidores de Jesús, para todos aquellos que dicen ser pueblo de Dios. Cuando se olvidan estos principios, provocan, o más bien se promueven resultados que son trágicos para la iglesia y para quienes están afirmando vivir para Dios. El resultado es catastrófico. Vamos a considerar algunos aspectos de esos resultados y espero que podamos tener la consideración de ellos. En primer lugar, esos aspectos provocan una terrible falta de santidad entre quienes profesan ser pueblo de Dios. Recuerda que la santidad significa el ser apartado para Dios. Hay una terrible esterilidad, es decir, pocos frutos en las vidas. Mucha gente dice ser cristiano, pero carece de los frutos que obviamente por naturaleza son dados a todos aquellos que han nacido de nuevo, como la fe, el amor, la confianza, el carácter, la transparencia, no están visibles en esas vidas. Otro punto muy importante es el abandono de la vida cristiana, ausencia en las iglesias. Cada día la gente se va de las iglesias porque piensan que ahí no encontraron lo que ellos buscaban. La verdad es que muchos están buscando la comodidad y no están buscando el pagar el precio o el someterse a la voluntad de Dios. Otras más, las vidas son completamente espinadas por los conflictos de lo que viven. Se sienten con muchas pruebas, con muchas debilidades, y muchos no quieren llegar hacia adelante. ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, yo creo que una de las razones más profundas es la poca profundidad en las Escrituras y en el conocimiento de Dios. Hay muchos que de oídas se han acercado, pero no pueden ver ni pueden tener experiencias con Dios. En segundo lugar, muchos no tienen la resistencia y caen fácilmente ante las tentaciones que el enemigo les pone. Otra actitud es la poca transparencia, o el intentar vivir sin tener a alguien a quien darle cuentas y viviendo como llaneros solitarios. Hay mucha gente que vive de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los principios para tener integridad? El Señor Jesús enseñó algo muy importante en Mateo 22:37. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sin amar a Dios no se puede exigir o tampoco se puede tener integridad. El amar a Dios significa el darse en todo. En los matrimonios muchos se juran el matrimonio
el amor hasta que la muerte los separe. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, muchos no cumplen con esa promesa que hicieron delante de un altar o delante de un ministro. El matrimonio a veces se rompe y hay fracturas terribles. ¿Cuántas veces aún en los círculos cristianos se oye hablar de los divorcios, de separaciones o de infidelidades? Una falta de integridad terrible. Primero tiene que ser de todo corazón y con toda el alma. De todo corazón quiere decir que en el corazón puedan ser guardados los dichos para no pecar contra él. En el alma quiere decir en el razonamiento. Todas las cosas que uno razona pueden tener como principal punto de apoyo Dios mismo. Si Dios no está en esos razonamientos, no existe una integridad. Y por si fuera poco, los pensamientos son gobernados por Dios cuando la persona dice con toda mi mente le voy a servir. Quiere decir que donde quiera que vas, puedes estar consciente que Dios está de tu lado. Hebreos 2, verso 14 dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivir de esa manera es vivir apartado, es vivir completamente entregado a una vida completa de transparencia con Dios. Santidad significa ser apartado. La palabra se traduce como agios, que quiere decir está apartado con un principio para Dios. Cuando esa gente no lo tiene de esa manera, no puede existir ese llamado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No puedes tratar de vivir en integridad sin conocer la palabra. El desconocimiento de la palabra te lleva a cometer actos completamente fuera de la voluntad de Dios. Ahora, es cierto que donde no hay ley no se infringe de pecado, pero cuando tú tienes una conciencia en la cual tú dijiste que ibas a servir a Dios, tu corazón y tu conciencia deben de estar marcados por la ley de Dios que puso en nuestros corazones. Así que no hay ninguna excusa para pensar, no, pues yo no sabía, yo estaba ausente, yo no tengo ese conocimiento, pero tienes un sentido común y ese sentido común te lleva a razonar que si las cosas no se están haciendo correctamente, tú estás violando los principios espirituales de Dios y estás cayendo en un acto de integridad, de falta de integridad delante de Dios. Es decir, no eres transparente con Él. Estás cometiendo actos con premeditación o con alevosía y aún con ventaja. ¿Por qué? Porque Dios te lleva a que entiendas que si tú no conoces en profundidad la palabra, tienes una ley que está escrita en tus corazones, dando testimonio tu conciencia y acusándote en tus razonamientos. No puedes escaparte de ello. Ahora, dentro del liderazgo también, si no hay una visión, es por una sola razón, hay falta de integridad. La visión es el producto de la integridad que tienes con Dios. Déjame explicarte lo que pasaba con el pueblo de Dios. Había muchos que se decían ser llamados por Dios y que hablaban supuestamente de parte de Dios, pero que realmente no tenían nada que ver con Dios. Hoy hay miles de personas que aseguran estar de parte de Dios, pero ni siquiera lo conocen. Veamos lo que dice la Escritura en Jeremías capítulo 2, verso 13. Dice 2:23, el versículo 21 y 22. Dice, no envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Quiere decir, se ostentan como parte de ser ministros de Dios, pero que obviamente están traicionando la fidelidad de Dios porque no han estado en la presencia de Dios. Quiere decir, puede ser gente bien intencionada, pero que están muy afanados en los programas de la iglesia, en el crecimiento, pero aislados en su vida y no tienen comunión con Dios. También fuertes descuidos del rebaño. Por esa razón es que el rebaño no se siente fuerte, no se siente seguro. Y hay ocasiones que el rebaño pasa muchos años sin ser visitado, sin ser atendido, sin ser correspondido por las necesidades que tiene delante de un hombre de Dios o de un pastor. Porque no estuvieron en el secreto, porque no se dan cuenta del estado de las ovejas.
La Biblia dice: sed diligente en conocer el estado de las ovejas. Un verdadero ministro, un verdadero líder está consciente de las necesidades de cada oveja, las conoce por su nombre, sabe cuáles son sus debilidades, en dónde les puede apoyar y cómo poder llevarlas a un crecimiento. Sabemos que Dios es el que, nosotros somos los que sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Hay gente que te puede ayudar en el desarrollo de tu vida espiritual, pero el crecimiento lo da Dios. Pero lo da Dios cuando hay una integridad y cuando hay una resolución de vivir plenamente acerca de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado entonces? ¿Por qué razón es que no hay ovejas maduras, no hay gente que sea sobria, gente que esté dispuesta a pagar el precio, inclusive ir más adelante a poder ser servidores auténticos en el ministerio del Señor? Jesús dijo que Él dejaba a los discípulos para que fueran y predicaran el Evangelio. Él les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las palabras que yo os he hablado, y el Señor estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también como resultado quedarían huellas que serían inviolables. Dice: y estas señales seguirán a los que en mí creen. O sea, no dice que alguna vez vendrán, no, señales deben de seguir a los que creen en Él. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren veneno mortífero no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero qué fue? No está sucediendo eso. Posiblemente el problema no es la doctrina, no es la enseñanza, el problema no son los programas que se realizan, el problema no es estar continuamente en la reunión, el problema es alguna falta de integridad. Jeremías 2, verso 13, dice de la siguiente manera: porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En otras palabras, ir y buscar en otros métodos, en otras cosas, lo que se puede encontrar de la fuente de agua de vida, que es Cristo. Él es la raíz de donde fluye la vida para todos los pámpanos. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces es posible que ser íntegros en esta época para muchos es completamente ajeno, es demasiado lejano. No se puede, eso ya es producto de la historia. No, querido hermano, eso es producto del mismo Dios del cielo hoy. Recuerda que en Él no hay sombra ni mudanza de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que si el mundo ha cambiado, Jesucristo sigue siendo el mismo, que si los tiempos son diferentes, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay sombra, no hay mudanza de variación, no cambia, las edades no lo hacen cambiar, el Evangelio, aunque sea tan antiguo, sigue siendo poder de Dios para salvación del perdido. Job capítulo 1, verso 3, dice desde el capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ve qué características tenía este hombre. Ahora, la historia de Job es una historia que enriquece, que provoca tener el deseo de ver esos días en la vida nuestra. Dice la Escritura que este hombre era un hombre de altos valores, era un hombre varón que era perfecto, quiere decir con altos valores, era un hombre incuestionable, perfecto, dice inalcanzable, ese estándar en la actualidad, pero él era inacusable. ¿Quién podía acusar a Job? Dios lo puso por ejemplo y se lo restregó en la cara a Satanás, diciéndole: no has considerado a mi siervo Job. Recto, quiere decir que todo lo hacía con rectitud, correctamente. Temeroso de Dios, amaba a Dios y lo respetaba. Por esa razón dice que era temeroso de Dios. Él no hacía algo que provocara a su conciencia sentirse mal por haber ofendido a Dios. Hoy esas razones ya no existen en muchos corazones. Hay gente que realiza actos sin medir las consecuencias que va a tener como resultado. Por esa razón es que hay una falta de rectitud, hay una falta de temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios.
cuando la gente no busca la sabiduría y busca hacer las cosas a su manera o satisfacciones humanas, entonces se olvida de tener el deseo de ser sabio. También dice la Escritura que era apartado del mal, quiere decir se guardaba en integridad. No estaba buscando beneficios personales, sino más bien estaba buscando agradar a Dios en todo momento. Eso habla la historia de este hombre, sometido a un fuego infernal que el mismo diablo había desatado sobre él. En un momento, ese hombre que había sido estimado en los mayores calidad de vida, dice la Escritura que sufrió el problema más severo de todos los tiempos. Todo lo que él tenía lo perdió, y no fue paulatino, no fue por una enfermedad crónica, no fue porque él empezara a tener unos negocios que estuvieran careciendo de vida, no es porque su familia estuviera enferma o que hubiera venido para ellos un mal el cual no pudieran haber sanado. No, esto fue de repente. En un momento él perdió todo, perdió sus negocios, y de seguro este hombre había trabajado mucho para tenerlos, para conservarlos. Hemos oído de personas que en un momento y por largo tiempo, por malas decisiones, sus negocios se van a la quiebra y poco a poco van perdiendo la satisfacción de vivir o de estar haciendo algo porque sus negocios continúan. Se desalientan, se desmoralizan y mejor tiran la toalla. Job perdió todo lo que tenía, todos sus negocios, todo su ganado, todo lo que él había obtenido en su trabajo, que había sido de mucha calidad, todo lo perdió. Perdió a todos los miembros de su familia directa. Uno por uno de sus hijos fueron pereciendo y cada uno de ellos fue siendo quitado de este mundo. Obviamente todo eso le causó grandes problemas, grandes dolores. Yo mismo he sido testigo y he estado en sepelios, en ceremonias o en reuniones de velatorios donde he estado delante de padres que han perdido a un hijo, y es terrible el dolor, es inexplicable el poder ver a un padre y a una madre completamente destrozados por la muerte de un hijo. Es más, no hay palabras como consolarlo. Me parece que fue lo mismo que sintieron los amigos de Job cuando vieron que Job había caído en esta desolación. Ellos llegaron y dice que por 7 días se sentaron a un lado de él y ninguno de ellos profirió ninguna palabra. No había palabras para poder decirle: hoy estamos contigo, hoy lamentamos lo que te está sucediendo, oh, qué terrible lo que ha pasado, en qué podemos ayudarte. No tenían palabras, no había respuestas para ellos. Entonces vemos que el dolor fue terrible. Perdió también su salud. Job no tenía una enfermedad crónica que va deteriorando al hombre con el paso de los tiempos, o por medio de las quimioterapias hasta llegar al punto final. No, en un momento le cayó una sarna maligna que le provocó que su cuerpo se llenara de llagas y él se rascaba como un pedazo de barro. La Biblia lo llama un tiesto, un pedazo de barro con el que rasgaba su piel. La piel es muy sensible, sí, sabemos que dentro de la estructura humana la piel es muy resistente contra muchas cosas, pero realmente es demasiado sensible. Cuando esa sarna cayó sobre el cuerpo de Job, lo deterioró por completo y él estaba ahí hecho llagas, completamente adolorido, desordenado sus pensamientos. Imagínate no poder poner un sentido a todo el dolor que sentía, porque las llagas le producían unos terribles ardores y él tenía que estarse rascando. Job, en el capítulo 2, versos 9 y 10, repite lo que la mujer, la esposa, la compañera de vida, le comentó ya, porque ella no pudo soportar el dolor de haber perdido todo lo que tenía. En un momento ella le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué palabras tan terribles! Esas palabras pudieron llegar a la vida de Job y decir: es cierto, ya no hay nada que hacer. No, Job, dice la Escritura en el verso 10, y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto Job se guardó en integridad.
Eso es bueno, maravilloso. Pero veamos qué fue lo que hizo primero. Antes de poder contestar con estas frases, mira la integridad de Job, que a pesar de su dolor, véalo a dónde llegó. En el capítulo 1, verso 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Con dolor, con angustia, con pesar, con tribulación extrema, él dice, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo a Dios. Por eso cuando la esposa se acercó y le dijo: aún retienes tu integridad, Job le dijo: ¿qué acaso recibiremos solamente el bien y no el mal? Aquí como una mujer sin entendimiento has hablado. Si aplicamos esto a la vida normal en la que estamos presentes, la pregunta obligada sería: ¿estás batallando con las pruebas por tu conducta o por las circunstancias que tú mismo provocaste? ¿Tendrás esa integridad que no se demora? ¿Te desmoralizas rápidamente y no valoras el honor de Dios? ¿Miras los problemas de la vida como terribles gigantes? ¿O estás poniendo tu mirada en el autor y consumador de la fe? Déjame decirte, a veces el liderazgo de Israel estaba completamente ajeno a la comunión de Dios y por hacer cosas en secreto pensaba: nadie nos ve, todo lo que estamos haciéndolo sin que nadie se dé cuenta. El resultado es muy obvio. Hay vidas completamente llenas de confusión, vidas que dicen ser una cosa pero que viven otra, porque sus liderazgos están viviendo esas mismas cosas, porque no son sinceros y honestos con ellos, porque no están reteniendo la integridad, porque no están enseñando el mensaje que vino del cielo para cambiar sus corazones, porque se han tratado de llevar todos los beneficios para su vida sin considerar a aquellos que están viviendo supuestamente bajo su cuidado. Ezequiel capítulo 8, versos 9 y 10, escucha lo que dice la Escritura: porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Mira, dice así: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintadas en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Sabes qué? Ellos se encontraban adorando a los ídolos todavía. Ellos todavía estaban tratando de satisfacer sus necesidades. Hay ídolos que son físicos, pero hay ídolos que son espirituales. Por eso dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero hay gente que su corazón está lleno de ídolos. Están buscando la riqueza de este mundo, están buscando la comodidad de sus vidas, están tratando de vivir plenamente para sí mismos y no para los demás. Por esa razón es que no hay un cristianismo poderoso que invada las naciones, que invada los terrenos más difíciles, que vayan a saquearle las garras y todos los cautivos que están bajo las garras del enemigo. Por eso es que no hay un avivamiento, porque hay una falta de integridad, porque no hay un deseo de servir a Dios con alegría. Por esa razón es que el pueblo de Dios está entregado a las marginaciones, porque ellos mismos las han provocado. La Biblia dice: procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que golpee tu conciencia, tu razonamiento, tu corazón. Que la palabra de Dios sea la espada que rompa el yugo. Que la palabra de Dios sea el martillo que quebranta la roca. Que la palabra de Dios sea el fuego que purifica el corazón, y que de ahora en adelante te levantes a vivir en un estado de integridad. No importa que seas un líder, no importa que seas un discípulo, no importa que seas un recién convertido, no importa que seas una persona que está buscando la salvación, no importa si eres alguien que a veces cierras tus oídos al llamado de Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios, porque la palabra de Dios está expuesta para todos, palabra digna de ser recibida por todos. Decía el apóstol Pablo que Jesucristo fue
el que murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú no tienes el anhelo de servir a Dios, no tendrás integridad, pero si deseas, hay que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo te agradezco que seas parte de esta comunidad, que compartas cada uno de estos podcasts, que puedan llegar a los corazones más insensibles que hay sobre la faz de la tierra, y que el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios te bendiga.